Este mes en Discovery Civilization, 6 hombres cumpliendo un sueño que les puede costar la vida. No te pierdas la lucha por hacer realidad la Fiebre del Oro. Nuevos episodios, martes, en Discovery Civilization, solo para fans. Sale el sol en Roma, Italia. Los romanos modernos salen a disfrutar de una hermosa mañana de verano en la ciudad eterna. Pero por fuera de los muros de la ciudad se devela un raro misterio. Los excavadores de una misteriosa y antigua red de catacumbas cristianas encuentran una tumba colectiva llena con los restos de más de 1500 cuerpos, apilados como pedazos de leña. Nunca se había visto nada igual. Una investigación revela que no se trata de un entierro reciente. No son soldados de la resistencia ejecutados por los nazis, ni víctimas de un genocidio moderno. No. Estos restos pertenecen a un grupo antiguo, enterrado y sellado en esta recámara hace casi 2000 años. Pero, ¿quiénes eran? ¿Cómo murieron? ¿Y por qué enterraron a tantos individuos en una tumba colectiva sin marca para luego olvidarlos? Las autoridades del Vaticano están decididas a identificar al asesino y a sus víctimas en el mayor caso criminal de la historia de la arqueología. Catacumbas del Vaticano. Nos ubicamos en el verano de 2003. Una tubería subterránea revienta y amenaza con inundar las catacumbas cristianas sagradas de San Marcelino y San Pedro. El Vaticano llama a un equipo de arqueólogos para que traten de salvar este lugar sagrado. Estos corren a detener el daño. Una trabajadora nota algo extraño dibujado sobre un pedazo de roca. Al apartar cuidadosamente siglos de barro y polvo con su brocha, revela la imagen borrosa y maltratada de un rostro de hombre. Es un antiguo mural cristiano. Intrigada, ella comienza a cavar alrededor de la pintura. Lo que descubre son restos humanos enterrados en la pared. Al principio piensa que se trata de un ladrón de tumbas, víctima de un deslizamiento. Pero encuentran más y más huesos. Algo anda mal. Esto es totalmente distinto a cómo están enterrados los cuerpos en las catacumbas. Toma varias horas quitar una pequeña sección del muro. Para sorpresa de estos trabajadores, hay una habitación al lado. Los arqueólogos se introducen cuidadosamente por la estrecha abertura. Lo que encuentran del otro lado les impacta. Es una habitación secreta excavada en la roca. Y como fantasmas que surgen del suelo, encontramos un impreciso número de cuerpos enterrados en una tumba a ras de la tierra. Nunca se había visto algo parecido. Esta tumba colectiva no tiene orden, ni hay tumbas individuales. Aquí sucedió algo terrorífico. La pregunta ahora es, ¿qué? La primera clave podrían ser las propias catacumbas. Roma moderna. Las ruinas de increíbles edificaciones dominan el horizonte.
Aún se distingue el boceto de una ciudad antigua que una vez fue poderosa, pero para poder ver a Roma en toda su majestad debemos retroceder casi 2000 años en el tiempo. Los romanos estaban adelantados a su tiempo y sus hazañas en el campo de la ingeniería son legendarias, mas no todas sus estructuras están sobre la superficie. Por fuera de los muros, en lo profundo de la tierra, están las sagradas catacumbas cristianas. Miles de kilómetros de túneles y tumbas individuales cavadas a mano a lo largo de 500 años. Típicamente, los primeros cristianos enterraban a sus muertos en nichos individuales de los muros de las galerías principales uno a uno. Las catacumbas fueron vitales para la iglesia primitiva. Eran un lugar para decir misa, un refugio de las persecuciones y un hogar para la muerte. Aquí enterradas están las tumbas sagradas de papas, mártires e incluso santos. Ellos construyeron la iglesia primitiva. Sin las catacumbas, todo el cristianismo habría perecido a manos del imperio pagano. El Vaticano se regocija ante el prospecto de que estos restos recién descubiertos puedan ser mártires cristianos, algunos de los más antiguos que se hayan descubierto hasta ahora. El obispo Mauro Piacenza es el presidente de la Comisión Pontificia para la Arqueología Sagrada de Roma y está a cargo de las excavaciones cristianas. Nel ricevere notizia di questa tomba di massa ho sentito certamente una forte emozione perché può essere un indizio dell'essere vicina alla tomba di un martire e questo indubbiamente è sempre un vivo interesse e una gioia e un'emozione profonda. Todo parece indicar que se trata de un lugar muy sagrado. La ubicación cerca de las catacumbas cristianas y el mural cristiano que señaló el camino hacia la tumba colectiva. Y sobre la tumba está el mausoleo de Santa Elena, la madre del emperador Constantino, mujer responsable de la conversión del Imperio Romano al cristianismo en el siglo IV. Pero esto es solo evidencia circunstancial. El Vaticano necesita hallar evidencias sólidas de que esta misteriosa tumba pertenece a los mártires. El obispo Piacenza ordena hacer una excavación de emergencia. In questa scoperta si potrà dimostrare della tomba di un martire, sarà un'altra perla ad una grande collana nella storia dell'epopea del cristianesimo. En 2004, los arqueólogos del Vaticano comienzan a excavar y se abren paso a lo largo de un estrecho corredor. Allí encuentran una masa de esqueletos enredados y medio enterrados. Llegan a una segunda tumba, un poco más grande que la primera y con forma de triángulo. El Vaticano cree que dentro de estas dos tumbas podría haber hasta 400 mártires. En el transcurso de 15 días, el equipo descubre un total de 46 esqueletos, y entonces encuentran justamente lo que buscaban. Una impresionante evidencia que apoya su teoría de que este es un entierro de mártires cristianos. Se trata de una antigua moneda de oro. Aunque haya perdido su brillo, es posible datarla del año 60 después de Cristo. La evidencia no es conclusiva, ya que la moneda se encontró en la superficie de la tumba. Sin embargo, el Vaticano la considera un gran descubrimiento. Creen que si estas personas fueron mártires cristianos, el hombre que las asesinó tuvo que haber sido el infame emperador Nerón. Nerón gobernó desde el 64 después de Cristo. Odiaba a los cristianos y los culpaba de todos los problemas de Roma. Pero no se limitaba a matarlos. A este sádico emperador le causaba un gran placer torturarlos primero. El gobierno de Nerón fue uno de los períodos más oscuros de la historia temprana del cristianismo. Estas personas murieron defendiendo su fe. Desde aquí, sus cuerpos fueron llevados a las catacumbas.
Le persecuzioni indubbiamente furono orrende e furono raccapriccianti per il tipo di martirio, perché non era semplicemente il mettere a morte una persona, come oggi potremmo dire con la fucilazione, il che è già ovviamente un fatto criminale in sé e per sé, però indubbiamente furono efferate, con il senso anche più significativo del termine. Entonces, ¿fueron estas algunas de las miles que murieron a manos del sádico emperador? La moneda de oro es una fuerte evidencia, sin duda, pero aún no llega a ser definitiva. El equipo sigue buscando y encuentra más y más cuerpos. Horrorizados, los arqueólogos descubren que el foso no consiste en una sola sala, sino que es una red de 7 tumbas interconectadas, algunas de ellas de más de 3 metros de ancho y 5 de profundidad. La superficie total es de decenas de metros cuadrados y podría albergar a más de 1000 cristianos perseguidos. El Vaticano se da cuenta de que necesita un experto, a un especialista en este tipo de investigación. El obispo Piacenza contrata a la mayor autoridad mundial en tumbas colectivas, la antropóloga francesa Dominique Castex. Possibilité d'intervenir sur cet ensemble vraiment exceptionnel est pour nous une opportunité formidable de mettre enfin en œuvre les méthodes de l'anthropologie et de l'archéologie pour répondre à ces questions soulevées par la découverte de ces ensembles. Un peu de nettoyage. Castex lo deja todo y se traslada a Roma. Junto con su pequeño equipo, desciende a lo profundo de la tierra, hasta el entierro colectivo, donde iniciará su investigación. Los arqueólogos Philippe Blanchard y Michel Drancourt ayudan a Castex. Este caso será un reto para Castex y pondrá a prueba todos sus años de experiencia. Ce qui était très intriguant dans cette catacombe, c'était par rapport à ce qu'on connaissait du fonctionnement très classique du milieu des catacombes en sépulture individuelle, c'était soudainement de se retrouver dans des salles remplies d'ossements. L'important maintenant. Castex y su equipo comenzarán la excavación en el lugar más seguro, en una sala pequeña ubicada en el borde externo. De l'eau? Les petites paillettes? La première fois qu'on a pénétré dans cette catacombe, on a évidemment vu repérer tout de suite cette multitude de corps. Et la difficulté, c'était de savoir si on avait affaire à un ossuaire, un apport d'os ou une décomposition sur place qui pouvait témoigner d'une crise de mortalité. Ahora buscan evidencias de una crisis de mortalidad. Esto es cuando un gran número de personas muere en unos pocos días o semanas. Si las encuentran, podrán soportar la teoría del Vaticano de que se trata de un entierro de mártires. Pero esta tumba será increíblemente difícil de descifrar, porque a lo largo de los siglos se han comprimido más de 10 capas de cuerpos aquí hasta formar una masa sólida de esqueletos y tejido descompuesto de casi 1 metro de espesor. Esto oscurece completamente la excavación. Alors pendant ce temps, je vais faire les premières observations biologiques. Donc on démarre sur le squelette numéro 1. Alors, tout d'abord la position. Alors, on a juste des fragments de vertèbres, les côtes. Donc la position du corps nous indique que la tête était au nord. Oui. Centímetro a centímetro, Castex y su equipo levantan las capas de la tumba. Cada hueso, cada trozo de sedimento podría ser una clave para descubrir quiénes fueron estas personas y cómo murieron. A fin de no pasar por alto ningún detalle, el arqueólogo Blanchard toma miles de meticulosas medidas y hace cientos de detallados dibujos de cada capa de la tumba. On a milieu de la colonne. Oui. 11 cm, donc ça tombe ici. Ok. Donc ça c'est bon pour la colonne.
Una vez exhumada la tumba en su totalidad, esta información se usará para recrearla en forma de gráfico computarizado tridimensional. Se espera que lo que no puede verse a simple vista quede revelado por el gráfico mostrando al equipo la posición exacta de cada cuerpo en el momento del entierro. La fouille archéologique, c'est comme une enquête policière. En fait, on recueille les indices de façon à pouvoir raconter l'histoire de ces personnes donc, qui sont décédées, et savoir de quoi elles sont décédées, quand, comment ça s'est passé, comment elles ont été enterrées, comment elles ont été inhumées, répondre à toutes ces questions. Pourquoi on les a mises dans ces lieux-là et pas ailleurs. Donc il y a des tas de réponses à apporter par une enquête minutieuse. Pero las pistas de esta tumba no son fáciles de entender. Los huesos están terriblemente mal preservados. Moi, dans ce secteur de surface très friable, car très humide, donc on arrive à distinguer les parties osseuses, mais dès qu'on les touche et qu'on veut les prélever, tout part en miettes. La datación por carbono 14 es imposible. Le problème qu'on a eu avec le carbone 14, c'est que les corps se sont décomposés dans une zone très humide et que donc tout le collagène, c'est-à-dire la protéine qui permet de procéder à des datations, était complètement détruite. Castex necesita ayuda para descifrar esta tumba, así que llama a Darius Arya. Darius es un arqueólogo residenciado en Roma y es el director del Instituto Romano para la Cultura. Ha pasado toda su vida estudiando tumbas antiguas. It's incredible to see this many skeletons in one place, in this context, in this burial site. I've never seen anything like this before. Pero a Darius le esperan más sorpresas aún. Et on peut estimer à plus de 200 ici, dans ce petit secteur, au moins plus de 200 corps, ce qui nous porte à croire que tout ensemble confondu, on a au moins 1000 individus, au minimum. Es un número muy grande de cuerpos. Si Castex está en lo cierto, esta es la tumba colectiva antigua más grande que se haya descubierto jamás. Ahora ella deberá averiguar si toda esta gente murió y fue enterrada al mismo tiempo. Ici, on se rend compte qu'on a une partie de squelette qui est ici. On voit toute la colonne vertébrale qui apparaît sur le côté droit, avec les côtes de l'individu, toutes les côtes, qui recouvrent en partie ses vertèbres. On repère ici qu'il s'agit du côté droit, donc on peut dire que l'individu est couché sur le côté droit. Et dessous, sous lui, on voit un autre individu qui apparaît, ici avec sa colonne vertébrale, qui passe dessous avec ses côtes. And then you have mixing, because in the end you have this crushing effect of one body decomposing and then resting and mixing Voilà. with the other. Alors, parce que quand tu regardes les squelettes, tu te rends compte qu'ils sont superposés One on top. et que celui du dessous n'a pas bougé. Les os sont en place. S'il était déjà un squelette, quand tu déposes un nouveau, il aurait bougé. Donc, c'est toutes les relations entre les os qui sont préservées entre les squelettes et qui nous permettent de dire, ici, tout le monde a été amené en même temps. Et ça, c'est très important, parce qu'évidemment, l'interprétation n'est pas du tout la même. On a une mortalité extraordinaire. Ce n'est pas normal que tant de personnes soient enterrées en même temps. Ahora Castex está segura de que estas personas murieron todas al mismo tiempo y de que la tumba se llenó en solo unos días. Algo o alguien mató a esta gente hace casi 2000 años. Al parecer, el Vaticano tiene razón. Crece la evidencia que culpa a Nerón de este horrible crimen. Entonces, en septiembre de 2006, justo cuando el equipo progresaba más, la tumba sufrió un masivo derrumbe interno. Salas enteras colapsaron bajo toneladas de roca. Pero el desastre sorprende revelando otra recámara.
En esta nueva sección, los arqueólogos descubren cientos de cuerpos más. El número de muertos ya ronda los 2000. Certamente il numero dei martiri è un numero strabocchevole, quindi un numero enorme. È chiaro che però non sono una massa, ma sono singole persone che hanno una loro storia meravigliosa da raccontare, quindi anche una sola vita in più di un martire è sempre estremamente importante. Los huesos ubicados en la nueva sección de la tumba permiten descubrir por primera vez el género de los esqueletos. Sorprende el hecho de que más del 75% sean mujeres. Donc, dans une population naturelle, le taux de masculinité est de l'ordre de 50%. Or, ici, on a 27%, donc une majorité de femmes, ce qui donc apparaît très étonnant. ¿Por qué son tantos de estos muertos mujeres? El Vaticano cree que se debe a que en los comienzos de la Iglesia se convirtieron más mujeres que hombres al cristianismo. Además, ellas eran mucho más activas en la fe. Este hecho no pasó desapercibido ante el emperador pagano Nerón, a quien le complacía enormemente asesinar a grandes números de mujeres. Entonces se descubre otra moneda, una nueva pista que ensombrece la historia y plantea nuevas posibilidades. A diferencia de la moneda hallada primero dentro del túnel del 60 Annus Dominis, esta se descubre en lo profundo de la tumba, entre los esqueletos, y data del 238 Annus Dominis. Intrigado por esta nueva evidencia, Darius se reúne con la arqueóloga del Vaticano, Monica Riccardi, quien está a cargo de todos los artefactos hallados en la tumba. In questo caso, trattandosi di sepolture appunto multiple di più individui, c'è un'unica moneta che evidentemente aveva lo stesso tipo di valenza per più persone. Okay. Ecco, questa è una delle monete più belle e anche ben conservate che abbiamo ritrovato, quindi siamo nel 238, nel III secolo, e è stata rinvenuta in questo ambiente. È interessante questo ritrovamento perché la moneta si trovava, diciamo noi archeologi, è un reperto affidabile perché si trovava tra due strati di sepolture, quindi praticamente in un contesto sigillato, insomma. Assolutamente non disturbato, non perturbato, quindi comunque è di una buena affidabilità. Esta moneda es una pista mucho más precisa sobre la fecha del entierro, porque se encontró entre los cuerpos. Además, prueba que los mismos fueron enterrados después del 238 Annus Dominis. Quiere decir que el emperador Nerón no pudo ser el asesino, ya que murió más de un siglo antes. Si Nerón no fue el asesino, ¿quién fue? Aparece un nuevo sospechoso en primer plano, el emperador Decius. Decius gobierna Roma desde el 249 Annus Dominis, pero es una Roma en crisis. En el este, el antes poderoso imperio perdía una guerra contra los temibles godos. Los bárbaros masacraban al debilitado ejército romano por primera vez en siglos, y la propia ciudad de Roma se ve amenazada. Desesperado, Decius exige que todos los ciudadanos hagan un sacrificio a los dioses romanos, pero los cristianos se rehusaban. Su religión prohíbe la adoración de ídolos falsos. Decius se enfurece. Los cristianos de todo el imperio son perseguidos y encarcelados. Si se rehúsan a renunciar a su fe y a hacer los sacrificios, se los arrastra hasta los pies del emperador y se les tortura y mata sin piedad. La sed de sangre de Decius era aún mayor que la de Nerón. Aunque estas personas murieron hace miles de años, es posible descubrir la causa exacta de su muerte. Las evidencias de una persecución violenta deben haber sobrevivido milenios sobre los esqueletos. Castex extrae cuidadosamente varias muestras de hueso para analizarlas. 580. Il faut maintenant que nous regardions attentivement les ossements
pour essayer de retrouver des stigmates osseux qui seraient liés à des traumatismes, donc à un fait de guerre. Mientras Castex sigue exhumando los esqueletos, Darius viaja a Inglaterra. Va a reunirse con el líder en antropología biológica Christopher Nussel, un experto en detectar traumas físicos en esqueletos antiguos. If we're looking for Christian persecution, more often than not, it involves some kind of physical abuse. Aunque examina cuidadosamente los huesos extraídos de la tumba, Nussel no encuentra evidencias de traumatismos. No hay heridas de puñaladas, cicatrices por decapitación, quemaduras ni marcas de mordeduras. It's a very important thing because it discounts the possibility that we're dealing with some kind of a group of executed individuals. La teoría del Vaticano es errada. Los mártires eran asesinados de las maneras más crueles, así que deberían haber marcas. ¿Se trata entonces de mártires realmente o de algo completamente distinto? L'absence de lésions osseuses particulières de type traumatique sur les ossements nous amène à la proposition qui avait été faite par la commission pontificale quant à l'origine possible d'un massacre de martyrs chrétiens. Castex comienza a buscar respuestas en la nueva recámara. A medida que va descubriendo más y más cuerpos, algo dentro de la tumba llama súbitamente su atención. Un vestige que tu sais, on a trouvé sur d'autres... Look. Oh, is it? Il est peut-être assez long. Cuidadosamente, Castex saca el hallazgo de la tumba. Son pedazos increíblemente frágiles de hilo dorado. Pero hay más descubrimientos interesantes por venir. Petit cristaux rouge. Medio escondidos bajo años de sedimento, hay unos diminutos cristales rojos. Est-ce qu'il y a une pince à épiler? Non? C'est quelque chose de curieux. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas une pièce. Mais... Attends, j'ai plus rien qui tient. Ça brillait un petit peu. Attends, c'est l'effet de la lumière. C'était bizarre. C'est de l'os? Non, j'avais l'impression de loin que c'était du verre, mais... Castex no tiene idea de lo que son estos cristales, así que los recoge para analizarlos. Je s'impose. Castex también desentierra la primera evidencia de que los cuerpos fueron enterrados vestidos o envueltos en mortajas. Je soupçonne, oui. Une trame. Une trame de tissu, hein? C'est pas très clair quand même, hein, mais... On le verra mieux au prélèvement, Oui, je pense. je pense qu'il y en a. On va essayer de le prélever Mais tout à l'heure. ça y ressemble beaucoup. Sur la base des photos qu'on avait. Al ir levantando las diferentes capas, el equipo encuentra también grumos de un extraño polvo blanco. Tu peux déjà le mentionner dans le cahier. Ouais, je vais mettre... Bon, on n'en aura pas beaucoup, parce que bon, c'est vraiment de la... en surface. Mais il me semble qu'on a quand même quelque chose. Écoute, je vais prélever cette vertèbre-là. Castex cree que esto es cal, la cual se usaba en los entierros para evitar la propagación de enfermedades. Pas sur ce morceau-là, mais... ¿Le preocupaba a alguien que esta tumba estuviera infectada? Confirme toujours, hein. Estas 4 pistas podrían ser justo lo que el equipo necesita para develar este increíble misterio. Castex recoge muestras de los artefactos y las envía a la Universidad de Bordeaux para ser analizadas. Darius sigue las pistas hasta Francia, en busca de respuestas. El biólogo molecular Thibault intenta identificar los pequeños cristales rojos analizándolos con un espectroscopio. El espectroscopio funciona descomponiendo la luz que emite un objeto en los colores que la constituyen. Cada color es característico de un compuesto molecular específico. El análisis de este espectro de colores permite a Thibault identificar los misteriosos cristales. So what does this tell us? What are the results?
Allora, sullo schermo vediamo lo spettro ottenuto per il computing archeologico. Abbiamo fatto una ricerca nella libreria del computer e abbiamo visto che il materiale resinoso è ombra. Esto es una verdadera sorpresa. En la Roma antigua, el ámbar báltico era sumamente costoso. Valía más que el oro. La presencia de tanto ámbar en esta tumba significa que estas personas no eran pobres. Debieron ser los ricos y poderosos de Roma, pero el ámbar revela más que su riqueza. Los antiguos romanos usaban el ámbar para protegerse de enfermedades y preservar la vida. ¿Lo usaron aquí para tratar de preservar a sus muertos? El panorama se está aclarando. Darius se dirige al laboratorio en el que se está analizando la última pista, el polvo blanco. A fin de desentrañar los secretos de este compuesto, se coloca una muestra en un poderoso microscopio de rayos X. Este descompone el polvo blanco en sus ingredientes claves. Inicialmente, Castex había pensado que esto era cal, utilizada para desinfectar la tumba. Pero en realidad es algo mucho más extraordinario. El doctor Remy Chambard está a cargo del experimento. I'm nearly able to say that it's probably not lime because of the presence of sulfur. This is definitely linked with something different that could be something like plaster, actually, because calcium sulfate, if it is well crystallized, is probably found into plaster. This is fascinating. I mean, it just changes in the initial interpretation about what the material is. Entonces, ¿por qué hay yeso y ámbar báltico en esta tumba? Castex y Darius deducen que pudo haber un intento de momificar y preservar los cuerpos de los muertos. Se sabe poco de la momificación en la antigua Roma, pero usando las claves encontradas es posible hacerse una imagen de lo que pudo haber ocurrido. Primero habrían llevado a los muertos a un embalsamador, quien los habría lavado cuidadosamente para luego untarlos con finos aceites. Luego, como señal de su nobleza y riqueza, habrían envuelto sus miembros con un fino hilo dorado. Y habrían machacado el precioso ámbar báltico y lo habrían mezclado con yeso blanco para pintar los cuerpos. Pedazos de tela también encontrados en la tumba sugieren que los muertos fueron envueltos luego en mortajas. Luego, los cuerpos momificados habrían sido llevados a una de las 7 recámaras de entierro subterráneas, donde habrían sido colocados en posición. Las recámaras son sumamente húmedas, así que los cuerpos no se secan y comienzan a descomponerse. La historia de la Roma antigua nunca había contado nada como esto, ni a esta escala. Se trata de un descubrimiento totalmente único. Darius regresa a Inglaterra, esta vez para hablar con el doctor Mark Spiegelman, cirujano, arqueólogo y autoridad líder en momificación. Spiegelman cree que, aunque no hay evidencias de trauma en los huesos analizados, estas personas podrían ser una clase diferente de cristianos perseguidos. I think this is an early Christian burial, and they're trying to preserve the bodies of their dead long enough for the second coming and for them to come to life. They were not killed by the Romans because they knew about the resurrection theory. Right. And so when they killed Christian martyrs, they quite often cremated them so that they wouldn't be resurrected. And if you want me to go way out, maybe these bodies in this catacomb were early Christian martyrs who, rather than convert or do something, committed mass suicide in order to keep their belief. Esto es una aseveración seria.
Si la teoría de Spiegelman es correcta, estos podrían ser realmente restos de mártires cristianos. Cristianos ricos. Es posible que temiendo por sus vidas y no dispuestos a renunciar a su fe, una gran comunidad cristiana haya ingerido veneno para evitar el castigo del imperio pagano. La muerte por envenenamiento explicaría también por qué ninguno de los huesos tiene señales de traumatismo. Hasta ahora, nuestro viaje nos ha llevado por extraños vericuetos, desde el asesinato hasta el suicidio en masa, desde unos pobres cristianos perseguidos hasta la élite romana. Todas las pistas se contradicen, y aún no estamos más cerca de descubrir la verdad. Los días pasan y la excavación se vuelve cada vez más frustrante. Sin embargo, la lenta y concienzuda excavación debe continuar. Ahora el equipo descubre muchos huesos bien preservados, así como enormes cantidades de hilo dorado, yeso y ámbar, pero no aparecen nuevas pistas. Luego de 2 meses, una sección de la tumba ya ha sido completamente excavada. Castex ha exhumado más de 82 cuerpos en 11 capas distintas. Cada esqueleto, cada hueso y todos los artefactos han sido cuidadosamente catalogados. Se han hecho cientos de dibujos y tomado miles de medidas bien precisas. Darius introduce toda esta información en un programa de computadora que producirá una imagen en 3 dimensiones del foso para Castex. Alors, les images en 3 dimensions vont nous permettre de reconstituer les dépôts et de visualiser le plus correctement possible l'ensemble des dépôts qui se sont effectués à un lieu donné. Castex y Darius esperan que la imagen ofrezca algunas claves sobre el modo en que murieron estas personas. La reconstrucción en 3 dimensiones permite a Darius hacer con la computadora lo que Castex y su equipo tardaron muchos meses en lograr. Ahora Castex y Darius pueden ver exactamente cuál era la posición de cada esqueleto dentro de la tumba y las relaciones entre ellos. Ah oui, c'est assez extraordinaire. La tumba tiene 11 capas diferentes. La capa más cercana al suelo muestra 3 cuerpos acostados boca arriba, uno al lado del otro y cuidadosamente colocados para maximizar el limitado espacio disponible. Los 4 cuerpos de la capa superior también están colocados en orden. Pero cuando miramos la capa del medio, observamos claramente que ya no rige el orden en la colocación. Hay cuerpos acostados sobre un costado. Unos están boca abajo, otros están doblados y torcidos. Es como si se los hubiera lanzado apresuradamente a la fosa. Es un momento de pánico y caos crecientes, congelado en el tiempo. ¿Fueron estas personas víctimas de una mortal plaga? ¿Por eso las cubrieron de yeso y las envolvieron en mortajas? El inusual rasgo distintivo de la tumba ya se ha visto antes en tumbas masivas del siglo XVII, encontradas en Inglaterra. La causa de muerte no podría ser más aterradora: una peste. Durante esta epidemia, los muertos fueron trasladados a las afueras de la ciudad y amontonados en fosas colectivas. Al principio, los enterradores colocaron los cuerpos cuidadosamente en orden, pero a medida que la enfermedad se propagaba, los muertos comenzaban a acumularse. Los enterradores tenían que darse prisa, por lo que comenzaron a lanzar los cadáveres desordenadamente. Los cuerpos caían torcidos y doblados, algunos boca abajo, otros sobre un costado. Esto crea un rasgo único en un entierro. Y es exactamente el mismo rasgo que descubren Castex y Darius por medio de la reconstrucción en computadora. Parece que han desenmascarado finalmente al asesino. Lo que mató a esta gente fue una peste. Pero ¿azotó una peste a Roma cerca del año 238 Annus Dominis? Los registros romanos indican que sí. En 165 después de Cristo, la peste antonina devastó a Roma.
Fue llamada así por Marco Aurelio Antonino, uno de los 2 emperadores a quienes mató. En 251, Annus Dominis, aparece por segunda vez la misma peste. La epidemia comenzó en el Medio Oriente y llegó a la ciudad a través de los soldados que regresaban de la guerra. En poco tiempo, la enfermedad se extendió por todo el imperio, llegando incluso a Gran Bretaña. La horrible peste duró más de 15 años y mató a más de 5.000 personas por día, sin distinguir entre ricos y pobres. En total murieron más de 6 millones de personas, es decir, alrededor de 1/3 de la población del imperio. ¿Es entonces la tumba en cuestión una fosa de la peste antonina? Si lo es, este sería un descubrimiento asombroso, porque aunque se ha escrito mucho acerca de esta peste, esta sería la primera prueba real de que existió. La noticia del descubrimiento de Castex llega rápidamente al Vaticano. Aunque le decepciona que no se trate de un entierro de mártires, el obispo Piacenza se alegra de que se haya revelado finalmente la verdad. Se fossero vittime di una pestilenza non ci sarebbe altro che dire un requiem aeterno ad eis Domini. Indubbiamente in questi casi è chiaro che il credente, che siano morti il giorno prima o che siano morti 2000 anni prima, dice una preghiera per loro e cerca di ricomporre tutto con un senso di pietà e un senso di rispetto. Alors, le numéro 1. Para Castex, la investigación aún no termina. Aunque la peste antonina está bien documentada, no sabemos de qué tipo de peste se trata. El organismo que hay detrás de la epidemia sigue siendo un misterio. Ce qui est très important dans cet ensemble funéraire, c'est que si on arrive à identifier un pathogène pour cette période-là, ça sera une des premières découvertes d'un pathogène aussi ancien. Además, si Castex descubre que la peste fue de sarampión o cólera, eso explicará qué tan alto porcentaje de los enterrados sean mujeres. Estudios científicos han demostrado que estas enfermedades afectan a las mujeres mucho más que a los hombres. On espère mettre en évidence un pathogène qui peut être effectivement soit la peste. On envisage aussi la possibilité d'un typhus, d'une variole ou d'une rougeole. Beaucoup de maladies sont possibles. Nous espérons surtout qu'il y aura des résultats. La búsqueda de la causa de la epidemia podría abarcar muchos años. Los patógenos son organismos sumamente frágiles que rara vez sobreviven a siglos de deterioro. Castex y su equipo esperan encontrar restos de la antigua peste sellados en el interior de los dientes de una de las víctimas. Voilà, alors maintenant nous allons procéder au prélèvement de cette mandibule. Qui, par chance, est bien conservée, avec de nombreuses dents, en place encore dans l'os, ce qui permettra, nous l'espérons, d'obtenir des résultats pour l'ADN bactérien, et sans qu'il y ait de contamination. Donc, nous allons prélever la mandibule entière pour pouvoir la faire parvenir au laboratoire de paléobiochimie moléculaire et en espérant que l'équipe du professeur Drancourt apportera rapidement des informations. Dévêtues avant d'être... Si Castex logra descubrir la raíz de la peste, podremos comparar algunas infecciones antiguas con sus descendientes modernos y así averiguar cómo han evolucionado a través de los siglos. Es posible incluso que esto ayude a la humanidad a combatir futuras epidemias. Algún día, el misterio de la catacumba perdida quedará resuelto y sabremos exactamente qué fue lo que llevó a estas casi 2.000 personas a la tumba. Doblado en M&M Studios, Caracas, Venezuela.
Este mes en Discovery Civilization. Seis hombres lo arriesgan todo, persiguiendo un antiguo sueño. Pero una vez que despierten, su realidad será muy diferente. Podrán haberlo perdido todo. O ganado millones. No te pierdas la lucha por hacer realidad la Fiebre del Oro. Nuevos episodios, martes, en Discovery Civilization. Solo para fans. Los participantes de la colonia enfrentan situaciones recreadas y reciben apoyo de expertos cuando su salud se ve amenazada. Las escenas no deben ser imitadas. Se respetaron los reglamentos oficiales para el cuidado y uso de pesca, flora y fauna. En el episodio anterior. No es fácil vivir en la colonia. Hay que trabajar demasiado. Asqueroso. Casi no queda comida. No almorzaremos esto. Corta un trozo. Casi siempre sueño con comida. Nos atacan mucho. ¡No puedo ver! Y nos roban todo. Esto duele demasiado. Pero sobrevivimos y construimos. ¿Listo? Así será el molino de viento. Si trabajamos juntos, nada nos detendrá. Día 17. Iré a buscar frutos.
Debe haber algunos por aquí. ¡No grites! ¡No grites! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No grites! ¡Que no se mueva! ¡Quieta! ¡Las piernas! ¡Las piernas! ¡No grites! ¡Que no se mueva! Experimento La Colonia. Brote viral simulado. Catástrofe global. 50 días. En la costa del Golfo. 4 hectáreas abandonadas. Colonos. Anatomista, capataz, mecánica, modelo, carpintero, contratista, leñadora, artista, profesora. Sin electricidad. Sin agua potable. Sin comunicación. Enfrentados a peligros externos, forasteros hostiles. Deberán sobrevivir, reconstruir y prosperar. La Colonia. ¡Rápido! 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 ¡No grites! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!